Bienvenidas, amadas, a nuestro videocast semanal Arraigadas. Qué bendición poder compartir nuevamente con ustedes el día de hoy. Y cada vez que nosotros hacemos un programa para este alcance, es nuestro deseo que ustedes puedan terminar de ver este programa y sean retadas y animadas a caminar en la verdad, esperanza y gozo que solo podemos encontrar en Cristo. Y esperamos que el día de hoy no sea la excepción. Y tengo la oportunidad, el privilegio, la bendición de poder compartir este tiempo con mi querida Yamel. Yamel, buenos días. Hola, Debbie, querida, buenos días. Wow, ¿cuánto tiempo hace? Ya que yo no recuerdo cuándo fue el último que hicimos juntas, sí, se me olvidó. Yo tampoco. Sí, es un gozo, Yamel, poder compartir contigo este tiempo. Igualmente. Y bueno, el viernes de la semana pasada tuvimos nuestro primer café de arraigadas, en el cual estuvieron compartiendo tú y Susana. Y ustedes nos hablaron sobre el hecho de que vivimos en una cultura que sobrevalora la productividad y la eficiencia. Y este tema hace que entre las mujeres creyentes surja la pregunta de cómo podemos asegurarnos de que nuestro trabajo y nuestras responsabilidades están alineadas con el llamado de Dios y no con la presión del mundo. Y en muchas ocasiones, Yamel, confundimos una agenda llena de actividades, de quehaceres, con una vida fructífera. Así es. Caemos en patrones de trabajo impulsados más por el temor al hombre y la autojustificación o una visión incluso errada del éxito. El libro de Proverbios también nos advierte sobre la actitud del perezoso, mostrándonos cómo la pereza puede disfrazarse de excusas, procrastinación o una ocupación constante en lo secundario, mientras descuidamos lo esencial, lo que verdaderamente importa. Y al mismo tiempo, en la palabra, el Evangelio nos ofrece una perspectiva renovada sobre cómo el trabajo y el descanso, sobre cómo podemos balancear el trabajo y el descanso, y nos recuerda que no somos definidas por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotras. Amén. Así que, hermanas, continuando con este tema, esta semana meditaremos en cómo el Evangelio nos redime nuestra manera de trabajar, priorizar y también descansar. Amén. Permitiéndonos vivir con propósito y en dependencia en Dios. Así que, Yamel, como dices tú, ya hablé mucho. Empecemos con las preguntas. Quisiera empezar la discusión de hoy preguntándote, ¿cómo podemos discernir entre una agenda llena y una vida verdaderamente enfocada en las prioridades de Dios? Está buenísima, Debbie, y me encantó la introducción porque ciertamente es verdad y pensaba mientras hablabas sobre la presión del mundo y sobre todo cuando venimos al Evangelio y conocemos las verdades de la palabra de Dios. Debe haber un cambio, como tú decías, y no tener esta agenda llena de cosas y cómo nos confundimos muchas veces. Y yo pienso que la diferencia entre una vida ocupada y una vida fructífera son dos cosas muy diferentes. Yo creo que radica en la comprensión nuestra de las prioridades divinas. Y cuando me refiero a divinas, no me refiero a lo esotérico, no, sino a lo divino, a lo que Dios nos manda. Y C.J. Mahaney señala que la actividad incesante, o sea, lo que tú decías es el no parar, el estar constantemente ocupado, el tener una agenda completamente llena, no es sinónimo ni de diligencia, ni de fidelidad, ni de fruto espiritual. La semana pasada yo mencionaba eso, o sea, de que yo estar ocupado no quiere decir que yo sea fructífera. Ni que yo sea tampoco madura espiritualmente. Entonces, esas son cosas importantes. Entonces, Cristo es el mejor ejemplo. Y yo repito, Laura y Moni tuvieron hace 2 semanas un programa específicamente hablando de cómo Cristo es ese ejemplo, que es el que nosotros tenemos que seguir. Y ciertamente tú dirías, bueno, pero Cristo tuvo un ministerio corto. Es impresionante. Es el ministerio más corto, pero sin embargo cumplió perfectamente toda la obra que el Padre le asignó, porque lo vemos que él mismo lo dice en Juan 17:4. O sea, yo cumplí toda mi obra. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Entonces, no es como el modelo de lo que la cultura nos está vendiendo. Correcto. Entonces, Debbie, yo creo que nosotras como mujeres debemos examinar nuestras agendas, como yo mencionaba el viernes pasado, a la luz de nuestros roles.
Y pues obviamente de la vocación, del don, del trabajo que Dios te ha dado. O sea, es a la luz de eso. Por ejemplo, mi agenda no va a lucir, pero para nada parecida a tu agenda. Correcto. Para nada. Tú tienes 2 niños pequeños. O sea, obviamente tu vida luce muy diferente a la mía y jamás podemos pretender que Debbie haga lo que Yamel hace. Porque no puede ser, pero tu agenda, y lo sabemos, es acorde a qué, pues a tu vida de mamá, y hay que trabajar alrededor, sobre todo de la siesta de Lucas, porque es así. Entonces tú tienes que planificar tus actividades en función a esa agenda de tus hijos y de tu casa. La mía luce diferente, pero tiene que ir acorde a eso. Entonces yo creo que nosotras tenemos que asegurarnos de que el tiempo que sea que yo tenga, el tiempo que sea que también Debbie tenga, sea dedicado verdaderamente a lo importante. Y no solo a lo urgente, porque entonces terminamos, Debbie, como bomberos, como digo yo, apagando los fuegos. Que hay que corriendo porque no, o sea, eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Sí, creo que es muy importante y como decías tú, el ejemplo de Jesús, único, ¿no? Y se vienen a mi mente algunos pasajes en los que aprendemos de este ejemplo y pienso particularmente en Marcos capítulo 1, nos relata cómo Jesús estaba en Galilea sanando a muchos enfermos, muchos endemoniados, y dice este pasaje que venían personas a la puerta y estaban atorándose, amontonándose, tratando de entrar para llegar a Jesús, y expulsaba muchos demonios, y cuando Jesús termina su jornada de trabajo, por así llamarlo, él se retira y a la mañana siguiente dice que él muy de mañana, temprano en la mañana se aparta a un lugar solitario y allá ora, ¿no? Y después viene Simón y le dice, Señor, pero si todos te están buscando, como para empezar otra vez, ¿no? Hay como que el día empezar. anterior. Sí, hay que empezar, ¿no? Todos te buscan, le dice Simón. Y Jesús le responde, vámonos a otro lugar, a un lugar vecino para que también yo predique ahí, porque para eso he venido, le dice el Señor. Y Jesús pudiendo llenar su agenda, como decíamos, sanando a los enfermos, sanando a los endemoniados, a todos los que encontraba en Galilea, él enfoca las prioridades que Dios tiene para él y no lo hace. Y quizá muchos podían decir, eres el Hijo de Dios, tienes el poder de sanar a todo el que se te ponga enfrente, liberar a todos los que están entre nosotros, ¿no? Pero él no lo hacía porque entendía su propósito en la tierra y conocía el llamado de Dios para su vida y se enfoca en esas prioridades. Y es lo mismo con nosotras, como tú decías, tu vida no se ve igual a la mía ni a la hermana que en este momento nos ve mientras quizá está en la oficina o que nos ve mientras está lavando los platos. Nuestras prioridades son distintas, pero todas tenemos un llamado del Señor. Entonces, pasando ahora, Yamela, a la siguiente pregunta, quisiera que nos compartieras, según el libro de Proverbios, que encontramos muchos ejemplos, ¿cuáles son ahora las características del perezoso? Estamos en un contraste aquí. ¿Cuáles son las características del perezoso y cómo estas pueden manifestarse en nuestra vida cristiana? No hablemos de los del mundo, en nosotras como cristianas. Súper interesante. Y me encantó también, Debbie, ese ejemplo que ponías de Jesús, que nos da, digamos, como el punto de partida para poder hacer este contraste, porque ciertamente, como tú decías, o sea, y vemos varias veces a Jesús hacer eso. Y uno dice, pero si tenías toda la ciudad prácticamente ahí, ¿por qué no te quedaste? O sea, nosotros en nuestra mentalidad como Pedro, no, hay que tener una agenda, hay que levantarse temprano porque todavía nos quedan 600 personas que atender. Sí. No, me voy, pero ¿cómo te vas? O sea, pero ya tú tienes aquí un camino recorrido. ¿Por qué irse? O sea, porque esa es nuestra tendencia, nuestra comodidad. Y bueno, porque hay trabajo, sí. Pero eso no es lo que el Señor llamó a Cristo a hacerlo. Entonces, eso está genial para ver esto ahora. Y durante el café de la semana pasada, habían varias preguntas y varias hermanas nos preguntaron, que yo le dije a la hermana que vamos a tratar de responderlo hoy. Y fue muy constante esta pregunta sobre no caer en la negligencia, porque tampoco es sentarnos a una vida una vida contemplativa y que no vamos a hacer nada, porque acabamos de ver que Cristo, después de un largo día de trabajo, lo primero que hizo fue levantarse temprano,
e ir a orar. Él pudo haber dicho, bueno, pero es que yo estoy muy cansado después del día de ayer, más. Yo necesito descansar, yo necesito... Y sí, sabemos el descanso, eso estamos claros, pero nunca a expensas de tu vida y tu comunión con el Señor. Entonces, yo quiero pasar aquí, Debbie, un buen tiempo, porque tú mencionaste que el libro de Proverbios habla bastante del perezoso. Y el perezoso, la palabra en hebreo es ASL, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así, no hablo hebreo, pero es descrito, y es interesante, como una persona que evita el esfuerzo, posterga sus responsabilidades y no cosecha fruto en su vida. Cuando yo vi esa descripción, wow, te cambia totalmente la perspectiva quizás de lo que con nosotros decimos, ay, pero tú sí eres perezoso, por ejemplo, como el oso perezoso, que no oye, no ve y no se mueve. Luego, se mueve muy lento el pobre. Pero no es eso, no se refiere a eso. O sea, y verlo aquí, o sea, primero evita el esfuerzo, posterga sus responsabilidades, y yo creo que ahí entra mucho lo que la hermana preguntaba con no ser, la negligencia. Y obviamente no va a cosechar fruto de vida, que si lo conectamos con lo que Cristo nos dice en Juan 15, dice, o sea, ustedes son el pámpano, ustedes deben dar fruto, pero ¿de qué manera vamos a dar fruto? Cuando estamos realmente conectados a la vid, que es Cristo. Entonces, vamos a ver algunas características, Debbie, y cómo entonces estas características de estas tres cosas pueden manifestarse en nuestra vida cristiana. Super. Entonces, un perezoso, según lo que vemos, es una persona que no comienza lo que debe hacer. Lo que debe hacer. Y aquí lo vamos conectando entonces con nuestros roles, que es lo que venimos hablando. Proverbios 6, del 9 al 11, nos dice, ¿hasta cuándo estarás acostado, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y tu pobreza vendrá como ladrón, y la necesidad como un hombre armado. Entonces, ¿qué me habla esto aquí? Bueno, una aplicación que podemos darle a eso es que la pereza no es solo física. Pensamos en un perezoso, en una persona que está totalmente todo el tiempo acostado en una cama, en una silla, que no hace nada. La pereza también puede ser espiritual, y yo creo que es ahí a donde se dirige. O sea, puede manifestarse desde mi falta de disciplina para estudiar la palabra de Dios. Ay, es que no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas en este aparatito? Ahí te va a decir. Tu tiempo en pantalla. Muchos teléfonos ya dicen tiempo en pantalla. Exactamente. Entonces, ahí tú puedes ver. Entonces, es que no tengo una disciplina para estudiar la palabra de Dios. No tengo una disciplina para orar. No tengo tampoco una disciplina para servir en la iglesia, dentro de, obviamente, lo que hablamos de los roles y lo que te permita tu rol y tu etapa de vida servir en tu iglesia. Entonces, podemos caer en esta trampa de decir, ay, yo lo voy a hacer mañana, pero resulta que ese mañana nunca llega. Y ahí entra un poquito de procrastinación que tú y Vale estuvieron hablando un poquito. Entonces, esa es una característica. La otra característica es que el perezoso no termina lo que comienza. Y lo vemos en Proverbios 19:24, que dice, el perezoso mete su mano en el plato, pero no es capaz de llevarlo a su boca. O sea, y es como, interesante el ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una falta de perseverancia. Y pues que se dice, sí, voy a empezar a leer la Biblia, y empiezas el 1 de enero y compras los colores y compras tus marcadores y sí, y empiezas y llegó la segunda semana de marzo o de febrero o de enero, no sé. Y entonces pero ya me dio sueño, me cansé, o puede que incluso servir en un ministerio, sí, me voy a servir, pero cuando ya eso comienza a llamarte más de ti, ay, entonces ya no, entonces ya me canso, o voy a trabajar en mi santificación. Sí, tenemos que trabajar en nuestra santificación. Mira, por ejemplo, las redes, como tú mencionabas, no, yo voy a dejar de usar las redes, y le pones esto, o sea, cualquier cosa que tú digas, o tengo que mortificar este pecado, o tengo que mortificar la carne, pero te ves que fácilmente lo dejas. Entonces, si no terminamos lo que iniciamos, como decía ahorita, yo no voy a ver frutos. El crecimiento en la fe requiere constancia. Tú quieres crecer en tu vida espiritual, tú quieres crecer en el conocimiento de Dios, tú quieres crecer en tu relación con Cristo. Hay que ser constante, hay que ser perseverante. O sea, no se va a dar por ósmosis. No, requiere un esfuerzo, requiere obviamente que yo vaya en contra de mi carne, porque ciertamente mi carne no va a querer.
No va a querer nunca. Entonces, ahí tienes que ir en contra de eso. Otra cosa también es que, como tú mencionabas, el perezoso, él siempre tiene una excusa. Siempre tiene una razón. Siempre tiene una excusa. Y es posible hasta que te dé versículos bíblicos por los cuales él no va a actuar. Siempre. Proverbios 22 dice, el perezoso dice, hay un león allá afuera, seré asesinado en medio de la calle. O sea, siempre, no hay un león allá afuera. No hay ningún león. O sea, pero siempre tiene una excusa. Es que no puedo. Es que los niños no me dejan. Es que no. Siempre vamos a encontrar una excusa. Entonces, muchas veces, esa pereza espiritual se va a disfrazar de excusas. Y decimos que no tenemos tiempo para servir o para ir a un estudio bíblico o para tú dedicarte a la palabra de Dios porque estamos o que estoy demasiado cansada para orar o que las circunstancias en este momento no son favorables. Pero tú acabas de dar un ejemplo de Cristo luego de pasar todo un día sanando, predicando, expulsando demonios. No creo que exista otro trabajo más cansón que ese sobre la tierra. ¿Y qué vemos al otro día? Cristo inmediatamente levantándose temprano para ir a tener comunión con el Padre. Entonces Dios, Debbie, nos llama a vivir con diligencia, sí, a confiar en Él, obviamente, pero yo tengo que confiar en Él en lugar de yo estoy justificando mi inacción, porque ahí sí es mi responsabilidad. Cuando yo no le dedico tiempo a la palabra de Dios, cuando yo no le dedico tiempo genuinamente, y no es a leerlo porque hice un check. Es como decía Susana, me gustó mucho ese ejemplo que Susana decía, medita. No es leer, medita lo que leíste en la mañana, trata de meditarlo en tu día, háblalo, mira a ver cómo se aplica a tu vida. A eso es que nos llama la palabra de Dios. No es que yo lo leí y ya. No, tú tienes que realmente eso. Y yo voy a decir algo que va a sonar un poco fuerte. Y ojo, yo no estoy en contra de los devocionales ni nada, pero alguien una vez me dijo, que cuando si vemos la analogía de que la palabra de Dios es nuestro alimento, y por ejemplo, Pablo dice, ya no estás para estar tomando leche, sino ya tienes que tomar alimento sólido. Si tú no vas a la palabra de Dios, si tú no te llenas directamente de la palabra de Dios y solamente te conformas con un devocional cortito, alguien dijo, tú estás comiendo lo que ya otro masticó. Porque lo que tú te estás alimentando es de lo que otra persona, ojo, puede ser muy bueno. Hay miles de geniales devocionales que podemos recomendar, pero eso es una ayuda extra a la palabra, porque es que tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios, porque lo que Dios va a hablar a mi vida no es tampoco lo que Dios va a hablar a tu vida, Debbie, por lo que decíamos de las etapas diferentes, de las vidas diferentes y del trato que Dios tiene que hacer en tu vida y en mi vida. Entonces, la palabra de Dios no puede ser sustituida por absolutamente nada. Todo lo demás son complementarios. Todo lo demás. Léase podcast, léase devocional, todo eso es adicional a la palabra. Tenemos que ir a la palabra. Debbie, ¿para qué? Para que sea la palabra de Dios la que nos cambie directamente. Amén. Otra característica es que el perezoso es un soñador sin acción. Son geniales en darte ideas y te dicen, y ellos son buenísimos en eso, pero a final de cuentas, ¿qué hace? Proverbios 13:14 dice, el alma del perezoso desea y nada obtiene, pero el alma de los diligentes, esa será saciado. ¿El perezoso quiere bendiciones? Claro, ¿quién no quiere? Él quiere crecimiento espiritual y yo quiero ser y wow, sí, yo quisiera ser como fulano, como mengano, como sutano. Yo quiero una relación más profunda con el Señor y te dice y llora y se emociona y se parece mucho a la semilla al parábola de la semilla del sembrador, que empieza con mucho ánimo, pero cuando vienen entonces los problemas de la vida se ahogan y ahí quedó. O sea, te dice, sí, yo quiero una relación más profunda con el Señor, sí, yo quiero crecer con el Señor, pero no toma los pasos necesarios para lograrlo. La fe sin obras es muerta, nos dice Santiago 2:17. Pero a las obras que se refiere aquí es a esto, es que mi vida tiene que dar fruto. Yo tengo que obrar en función a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Entonces, Debbie, es súper fácil desear un cambio. Todo el mundo quiere un cambio, creyentes y no creyentes. Pero nosotros los creyentes, si no nos esforzamos,
no vamos a ver transformación. Y yo tengo que esforzarme, yo tengo que ser realmente diligente en leer este libro. En que este libro sea el que me cambie, en que este libro sea mi guía, porque si no, yo voy a seguir siendo la misma. Y finalmente el perezoso, como veíamos, entonces sufre las consecuencias de su negligencia. Proverbios 24:30 dice, pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre, falto de entendimiento. Y he aquí estaba toda cubierta de espinos y su superficie llena de ortigas y un muro de piedra estaba derrumbado. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, esas espinas del pecado comienzan a crecer. ¿Por qué? Porque como dice también Pablo, tú tienes que alimentar dos cosas. O tú alimentas el espíritu o tú alimentas la carne. Y dependiendo de lo que tú alimentes, eso va a dar fruto. O da fruto para la carne o da fruto para el espíritu. Entonces, si yo descuido mi vida espiritual, si yo descuido mi tiempo con el Señor, esas espinas del pecado, eso es lo que va a crecer. Entonces, un cristiano o una cristiana en este caso que no cultiva su relación con Dios mediante la lectura de la palabra, la oración, pero sobre todo, Debbie, la obediencia a esto que nos dice la palabra de Dios, va a terminar con un campo, su vida, descuidada y sin fruto. Entonces, nosotras tenemos que ser diligentes en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser intencionales, porque la pereza nos lleva a una vida espiritual estéril. Mientras que una vida de diligencia en esto, en la palabra, en conocer, en obedecer, en hacer lo que Dios nos dice, nos va a llevar a una vida fructífera en Cristo. Y yo diría, Debbie, algo que nosotras deberíamos preguntarnos con respecto al perezoso es, a la luz de esto, es, bueno, ¿en qué áreas de mi vida espiritual yo he actuado con pereza? O yo he sido negligente. Entonces, cuando tú digas, bueno, mira, yo he sido quizás negligente en el estudio genuino de la palabra, o en la oración, o en el ayuno, cualquiera cosa. Entonces, ahí tú debes preguntarte, ¿cuáles son entonces esos pasos concretos que yo puedo dar hoy para crecer en diligencia y en obediencia a Dios? Porque no es simplemente quedarnos, ay, sí, bien, sí, amén, pero hay que ser diligentes en ese sentido. Total. Sí, espero que no les hayan dolido mucho las pedradas a las hermanas. Fueron muy directas y qué gozo saber que es de la palabra del Señor. Amén. 5 versículos clave que nos diste, que nos exhortan, que debemos tomar, meditar y considerar para ver si es que en alguna de estas áreas estamos siendo perezosas, estamos siendo negligentes, que creo que de alguna u otra manera nos pasa a todas. Totalmente. Hemos estado ahí. Totalmente. Y bueno, ya hemos hablado de la pereza amplio y tendido, gloria a Dios por su palabra. Quisiera que pasáramos al lado opuesto, es decir, a aquellas que están en modo productividad todo el tiempo, activas, haciendo, y que eso llena su corazón y está en un lugar que no le corresponde. Quisiera que pudieras darnos perspectiva, y por eso quiero preguntarte cómo el Evangelio redime nuestra perspectiva sobre el trabajo y la productividad. Exacto, ahora nos vamos al otro lado del péndulo. Es increíble cómo somos de extremo a extremo. O nos vamos a la pereza y a la negligencia, o ahora nos vamos a esta súper, ultra, duper productividad impresionante que vemos. Y ciertamente, como decíamos, el Evangelio de nos enseña que nuestro trabajo no es meramente una actividad terrenal. Ahí cambia. Y algunas hermanas preguntaban, ay, pero ¿y cómo hacemos con el trabajo? Y hay muy buenos materiales sobre el trabajo, la redimido, por decirlo así. Hay un libro que lo estudiamos nosotros, de Tim Keller, que es, ¿se me olvidó? ¿Cómo que se llama? Yo estoy confundiendo el nombre, estoy pensando en otro título. Sí, es que hay 2 libros. Creo que se llama, Toda buena obra, toda buena obra. Toda buena obra, ese es de Tim Keller, pero hay otro libro que no me acuerdo ahora, mi esposo lo tiene por ahí, que es sobre la redención del trabajo, es algo así, pero hay buenos libros, hay buenos materiales, pero vamos a enfocarnos un poquito aquí en la palabra de Dios y tomando como siempre el ejemplo de Cristo. Y entonces cuando yo vengo a Cristo, hablamos obviamente que tiene que haber un cambio de perspectiva en mi vida. Entonces ya no es una actividad meramente terrenal. El trabajo ya aquí cambia, ya el trabajo aquí no me define.
quién yo soy porque me define Cristo. Entonces ya mi trabajo entonces se convierte en un medio para yo glorificar a Dios y servir a los demás. Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. Entonces ahí hay un cambio, Debbie, de enfoque y wow, ya no es simplemente algo, ya no es mi carrera, por decirlo así, ya cambia la perspectiva o debe cambiar la perspectiva en eso. Y a mí me encanta que los reformadores destacaron mucho que todas las vocaciones, no solo las eclesiásticas, son un llamado divino. Yo estuve leyendo y trabajamos un poquito eso en octubre sobre parte de la reforma, pero en la sociedad, y es un libro bien, bien denso, y hablaba mucho de eso, porque antes de la reforma, entonces solamente se valoraba el trabajo eclesiástico, en ese caso los sacerdotes, las monjas, pero los reformadores, me encanta mucho porque ellos entonces dijeron, espérenme, es que todo el rol que tú tienes es un llamado divino. Entonces, fíjate cómo el evangelio te va cambiando eso, o sea, en ese sentido de qué yo hago y cómo estoy. Entonces, el evangelio nos libra de esa esclavitud, de la esclavitud que tú mencionabas ahorita, de la productividad que está basada en el rendimiento humano. Entonces, ese rendimiento humano, ¿por qué? Porque el rendimiento humano es en base a mí, es en base a mis capacidades, es en base a lo que yo puedo hacer, es en base a mí. Entonces, cuando ya yo cambio esa perspectiva, entonces ya no está basada tanto en eso, sino quién yo soy en Cristo, cómo puedo servir a otros. Entonces, el evangelio nos recuerda que trabajamos desde la gracia. Amén. No para ganar la aprobación de Dios, porque yo no la necesito, porque ya la tengo a través de Cristo. Entonces, mi trabajo, Debbie, lo que yo hago se vuelve ahora en respuesta a este amor, a esta gracia, y que ahora yo tengo otro propósito más allá que simplemente yo soy X, Y, Z carrera que tengo. Y una vez lo mencioné aquí, que es que yo no soy una psicóloga cristiana, sino yo soy una cristiana que estudio psicología. Y entonces en ese momento cuando trabajaba, pues eso es lo que tú haces, o sea, cómo entonces mi carrera yo la pongo al servicio de Dios, yo la pongo al servicio de los demás. Entonces cambia totalmente la perspectiva, porque ya yo no lo veo quizás como un medio de que me voy a hacer rica, o que yo voy a tener éxito, o que yo voy a tener un renombre, o que yo voy a dejar un legado, o cuánta cosa el mundo te dice, sino que mis dones, mis talentos, lo que estudié, lo que hice, ahora está al servicio del Señor y lo pongo delante del Señor para que el Señor entonces lo use como Él quiera usarlo. Amén, totalmente. Y pienso también en el hecho, pensando también un poquito en el hacer y todo el tiempo estar como en ese ritmo de hacer. También hay otras personas que creen que el trabajo es consecuencia de la caída. Trabajamos porque vivimos en un mundo caído. Y debo admitir que yo tenía esa perspectiva. Yo veía antes como de crecer en el evangelio, en el conocimiento del Señor, pues yo pensaba eso, que el trabajo es que es pesado, es cargoso, es agotador y esto no debe de ser de Dios. Sí. Seguramente esto no es de Dios. Y seguramente hay muchas hermanas que nos ven que han tenido esa perspectiva por mucho tiempo, pero la realidad, hermanas, es que el Señor diseñó el trabajo antes de la caída. Y Él antes del capítulo 3. Antes del capítulo 3. Y Él quiso que el trabajo fuera parte de la vida de los suyos desde el Edén. El Señor le dio a Adán el trabajo de labrar, cuidar el huerto, poner nombre a los animales. Esto era parte del diseño de Dios. Ahora, sin duda, a causa de la caída, este diseño original ha sido torcido, tergiversado. Sin embargo, para aquellas de nosotras que hemos sido redimidas por gracia, nuestra perspectiva sobre el trabajo y la productividad también puede ser redimida. Amén. Y podemos ahora ser animadas en nuestras labores diarias porque tal vez tengas muchas cosas que hacer en este día, pero puedes ser animada a recordar que todo lo que haces en primera instancia es para el Señor. Amén. Y me encanta que tú mencionaste que toda labor es divina.
divino. Es Me divino, encantó. como dicen Divino. mis compatriotas colombianos, todo divino. Sí, divino. Porque es cierto, no solo es para aquellas en el ministerio, también es Exacto. para la mamá que está trabajando en la casa con los niños, también es para la mujer que trabaja la mayor parte del día fuera de casa. Toda labor es primero delante del Señor para aquellas que hemos creído en Él, Amén. y esto lo cambia todo. Así Porque es. entonces no haces por hacer, por seguir, por agregar más cosas a tu agenda, sino es como, Señor, ¿qué me has llamado a hacer? Y si es muy ocupado, hacer todo lo que tienes que hacer para la gloria de Dios, Amén. delante del Señor. Todo trabajo es divino, me Amén. encantó. Yamel, a veces también caemos en la trampa de medir nuestro valor por lo que logramos hacer. ¿Cómo podemos entonces recordarnos diariamente que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ya ha hecho a nuestro favor? Amén. Me encanta esa pregunta, Debbie, porque es una lucha real. Pero ahora que tú mencionaste algo de los animales, yo quiero hacer un paréntesis y me recordaste algo hace muchos años, no voy a decir cuánto, recordé. Y esto es quizás un poquito para mis amigas solteras. Yo recuerdo que alguien me dijo una vez, y me dijo, antes de Dios traerle a Eva a Adán, me dijo que Dios le mandó a hacer a Adán. Dios le mandó a poner nombre a los animales. Ponerle nombre a los animales no lo hizo en un día. Y me dice, ¿qué pasó mientras Adán estaba poniéndole nombres a los animales? Bueno, dice que no se halló ayuda idónea para Adán. Y Dios dijo, haré ayuda idónea. Entonces esa persona me dijo, enfócate en ponerle nombre a los animales. Es decir, enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer ahora, en tu tiempo de soltería, y el Señor a su tiempo se encargará de eso. O sea, pero cada vez que pienso en ponle nombre a los animales, me acuerdo de eso y digo, ciertamente. Sí. Entonces, eso es parte también de lo que te quiero responder. La productividad en el mundo, ¿verdad? Se basa en el rendimiento, en el que más horas extras dé, en el que más se esfuerce, en el que más se invierta, en el que siempre está ahí, en el que nunca dice que no. Y eso lamentablemente, Debbie, también está dentro de la iglesia, tristemente, como veíamos la semana pasada. Ya no es algo que solamente sucede en el mundo, pero el Evangelio, como tú decías, nos dice que ya yo soy aceptada en Cristo. Amén. No por mis obras, sino por su gracia. Amén. Entonces, ya ahí yo comienzo a ver lo que es una productividad bíblica diferente a lo que realmente quizás el mundo nos quiere dar, o en la misma iglesia, como veíamos la semana pasada. Y algo, Debbie, que para mí fue, como tú decías al principio, cuando quizás yo no tenía tanto conocimiento de la palabra, que yo luché en gran manera. Yo creo que ha sido uno de los libros con el que yo más he luchado, con el capítulo que yo más he luchado, porque venía con eso del performance en inglés, del desempeño, de ser la número uno, de ser la mejor, de hacer siempre todo. Y fue Efesios capítulo 2. Luché el 1 y el 2, o sea, en gran manera. O sea, ¿por qué? Porque no depende de mí. Yo no puedo hacer nada para ganarme la aceptación, la salvación, el amor de Dios. Y eso fue, bueno, me creó toda una crisis en mi cabeza. Sí. Pero Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios fue que preparó de antemano esas buenas obras que Yamel iba a andar en ellas, las que Dios quiere, no las que yo quería. No lo que yo entendía, no lo que yo quería hacer, no, es las que Dios ya quería, las que Dios ya determinó. Entonces, Debbie, eso cambia totalmente mi mentalidad y nuestra mentalidad en el trabajo diario. ¿Por qué? Primero, porque ya yo no trabajo para yo ser aceptada. ¿Sabes por qué? Porque ya yo fui aceptada en Cristo. Entonces, yo no tengo que ganarme la aceptación de absolutamente nadie,
porque ya yo soy aceptada en Cristo. Entonces, eso me permite y me da libertad para decir sí y no a las cosas que yo entiendo no van acorde con lo que el Señor me ha llamado a hacer. Número 2, Dios ha preparado buenas obras para mí. Entonces, yo no tengo por qué compararme con otras personas. Y caemos muchas veces en la comparación. No, yo no tengo que compararme porque esas son las obras que Dios preparó para ella. Dios preparó estas para mí. Entonces, estas son mis obras y como yo siempre pongo el ejemplo, yo me enfoco en mi pedazo de muro que me toca. Como Nehemías, usted reconstruye el que le toca. Entonces yo no tengo por qué compararme. No es que no lo hago, sí, porque nos comparamos y eso es una lucha constante, pero esto trae verdad a nuestra vida. Y otra cosa, de este lado de la gloria, de este lado en esta economía bíblica, en la economía cristiana, que es totalmente contracultural, resulta que el éxito no se mide por resultados visibles, sino por la fidelidad con la que caminamos en el llamado que Dios me ha dado. Y eso es algo que siento que muchos estamos perdiendo de vista. Mi éxito no se va a medir por cuántas cosas yo haga, por cuántos ministerios yo me ponga, por cuánta actividad. Va a ser por la fidelidad con la que yo camine acorde a esta palabra de Dios, a lo que Dios me ha llamado. ¿De que va a requerir que me van a criticar? Probablemente. De que quizás mucha gente va, probablemente. Bien pueda. Yo me enfoco en... No, en serio, o sea, es que... Y es algo, te lo digo, porque lo he aprendido y porque no es fácil, porque uno quisiera estar en todo. Sí, pero Dios a mí no me ha llamado a estar en todo, sino en esas obras. Entonces, ahí entra, debe ser. Yo tengo que buscar cuáles son las obras, esas buenas obras que ya Dios preparó de antemano para Yamel y ya Dios preparó de antemano para Debbie y para Patricia y para María y para Raquel, que son nombres que yo sé que están aquí. O sea, es eso. Esas son las cosas para Norita, para Laura, en fin, como te llames. Es ahí donde tiene que empezar. Entonces, el evangelio de mí me cambia totalmente, porque ya yo no me debo a eso, sino me debo a lo que Dios me ha llamado a hacer. El Señor nos ayude, Yamel, porque son cosas tan esenciales de nuestra fe. Y a la vez... Es increíble pensar en cuán frecuentemente se me olvidan estas cosas que acabas de mencionar. Totalmente. 3 puntos súper importantes. Y sé que son ciertos totalmente, pero muchas veces uno se afana mucho por lo diario, la comparación, como decías, que olvidamos lo que mencionábamos hace un momento, que todo lo que hacemos es delante del Señor. Amén. Porque el Señor lo dispuso, y hay otro versículo que también se acaba de venir a mi mente, que es, el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, aún lo que hacemos, el Señor lo dispone en nosotros por su buena voluntad. Amén. Al final somos de Él, todo es de Él. Yamel, ahora... siguiendo continuando la conversación, el mundo constantemente pone estándares en nosotras para lo que deberíamos estar haciendo, o cuánto deberíamos estar haciendo, o incluso muchas veces nos comparamos a nosotras mismas o nos ponemos un estándar que la palabra de Dios no nos manda. ¿Cómo entonces es que el evangelio nos ayuda a identificar y romper patrones de productividad impulsados por la presión social en lugar del llamado de Dios? Buenísima pregunta, Debbie. Como decíamos, el evangelio me recuerda, ¿verdad?, que nuestra identidad no está ya en lo que hacemos, sino en Cristo. Entonces, yo comienzo a ver las cosas a partir de con esos lentes, de que mi identidad está en Cristo. Como yo decía, yo soy cristiana, yo represento a Cristo, mi vida debe apuntar a Cristo. Entonces, cuando yo veo la productividad guiada por la cultura, por toda esa presión, entonces, ¿qué pasa? Que mi validación va a venir entonces y va a estar basada en lo externo y en el miedo al fracaso. Y eso es súper importante, Debbie, y súper peligroso. C.J. Mahaney destaca que muchos se ocupan de listas interminables de tareas que son de menor importancia. O sea, que tú te quedas como que, pero
descuidan entonces lo esencial. Entonces, cuando venimos a Cristo, como nos dice Romanos 12, que me encanta ese versículo, Romanos es uno de mis libros favoritos, también dice que renovar nuestra mente con la verdad bíblica, era lo que te decía. A mí me tocó totalmente renovar mi mente y entender a ver las cosas desde otra perspectiva. O sea, no es en función a eso. Mi validación, el valor de Yamel no viene dictado ni por un jefe, ni en la iglesia, ni por los líderes, ni por cuántos ministerios yo tenga la capacidad de manejar. Como siempre hemos dicho, aquí no estamos hablando de capacidad, porque conozco mujeres que son extremadamente capaces y te pueden manejar una cantidad de cosas impresionantes, pero eso no ese no es el punto, sino que yo tengo que distinguir ahora en actividades que reflejan un llamado genuino, ¿verdad? Pero aquellas que están impulsadas por la presión social. Entonces, ¿es eso algo que Dios me está llamando a hacer? ¿Es eso algo que ve en mi plato? ¿O eso es lo que no? Espérate, porque entonces como todo el mundo está haciendo... Sí. No, o sea, yo no puedo, o sea, decir es que no, el tiempo no me da para quizás hacer cosas que la sociedad o que incluso la cultura, ay, pero es que tú deberías hacer tal cosa, porque tú, no. O sea, yo debería que no, porque Dios no me ha llamado a eso. Aparte, no tengo tiempo. No tengo tiempo para ese tipo de cosas y quizás no las considero realmente que van a ser fructíferas. Entonces no debemos olvidar, Debbie, que dice la palabra que al final de tiempo las obras van a ser pasadas por fuego y hay muchas de esas cosas que van a ser simplemente paja y yo realmente no quisiera como entrar en eso. Sí. Y estoy pensando mientras hablabas, pensaba, pues mencionamos la comparación y pienso cómo muchas veces yo he podido luchar, por ejemplo, ver mamás que tienen 7 hijos, ¿no? O cuando yo tenía solo a Isabela y decía, no, es que tengo uno, pero yo, ¿será que podré con 2? Y una vez escuché a unos hermanos que justamente tienen 7 hijos que decían, uno no cree que tiene la capacidad de uno más hasta que lo tiene y el Señor te da la capacidad porque el Señor te está proveyendo de eso. Entonces uno hace en base a la capacidad que Dios le da y no ves al otro y te comparas y quieres ser como él. No, como tú decías, tus animales, los animales que te tocó nombrar. Exacto. Es decir, lo que el Señor ha puesto delante de ti, eso haces para la gloria de Dios. Amén. Y sin duda creo que el tiempo que nosotros dedicamos a conocer al Señor influye mucho en nuestro entendimiento y cercanía que tengamos con nuestro Padre. Y por lo tanto influye en una productividad basada en el llamado que Dios nos ha dado en esta etapa de vida en la que nos encontramos, como sea que se vea. Y el ejemplo más claro, como decíamos hace un momento, es Jesús mismo. Se apartaba a Él para buscar al Señor. Y tú y yo verbalmente hemos proclamado a las hermanas como nuestra perspectiva sobre el trabajo, sobre la productividad, sobre lo que hacemos, ha cambiado en base a nuestro conocimiento de la palabra. Entonces esto es súper importante. Hablemos ahora un poquito, Yamel, sobre cómo el descanso en Cristo nos libera del agotamiento. ¿Cómo nosotras podemos cultivar un ritmo de vida que refleje esto? Un descanso en Cristo que nos libere del agotamiento. Excelente. Yo creo que sí, Debbie, porque asimismo, como la cultura, yo decía la semana pasada, ha infiltrado el feminismo. Yo decía, ¿cuántas mujeres que han abrazado el feminismo dentro de la iglesia terminan cansadas, agotadas, porque no pueden? Sí. ¿Por qué? Porque se han llenado de cosas que definitivamente no es lo que Dios las ha llamado a hacer. Sí. Y Laura mencionó esto hace 2 semanas cuando ella hablaba. Y yo creo que una de las cosas que yo más, digamos así, poderosas que aprendí de lo que Laura decía, es que el descanso, así como tú nos decías, Debbie, el trabajo fue diseñado en el capítulo 2, el descanso también fue diseñado en el capítulo 2 de Génesis y fue, o sea, parte del diseño de Dios y Dios mismo dice que Él descansó el 7º día, no porque Él se cansara, sino es una forma de enseñarnos. Y aquellas que están siguiendo con nosotros uno de los 2 retos, sí, tanto el cronológico como el canónico. Hay un énfasis en la ley cuando Dios se lo dio a Moisés y le decía, y descansarás el 7º día, y el día de descanso, y descansarás, y no vas a hacer esto. O sea, Dios mismo nos está diciendo,
esto. Y a veces, Debbie, pensamos que descansar es perder el tiempo, pero en realidad no, es confiar en que Dios sigue obrando aun cuando nos detenemos. Y hubo una parte, leyendo Levítico, creo que fue, Levítico, Números, no recuerdo, pero sé que decía, dejarás descansar la tierra, pero habla, y confiarás en que Dios va a hacer que la tierra te produzca. Yo decía, wow, o sea, claro, el pueblo de Israel no le hizo caso, como sabemos, pero Dios le está dando todo ahí. Entonces yo creo que es importante, Debbie, y aún no. Y yo he escuchado a mucha gente, hay que gastarse por el evangelio. Sí, estoy de acuerdo, pero no a costa de tu propia salud. Y eso es importante. O sea, el descanso es bíblico. Dios nos manda a descansar. Y algunas formas prácticas, Debbie, para aplicar esto es que tú tengas un día de descanso intencional. Tienes que hacerlo porque es bíblico y la Biblia te lo manda. Te digo que leyendo todo esto, o sea, en el reto canónico ha sido muy wow. O sea, sí, es que tienes que ser intencional. Y no es para que te vas a quedar, como digo, bueno, voy a quedar a hacer nada, voy a quedar aquí. No, no es eso, sino para renovar nuestra alma con Cristo, con Dios, o sea, que te dediques, o sea, que sea para descansar y darle gracias a Dios por las bondades que te da. Nos ha dado una creación para disfrutarla. Sí, y no está mal que tú digas, voy a irme un día con tus hijos, voy al parque, me voy a la playa, me voy a la montaña. No está mal, porque debemos descansar. Otra cosa también es cultivar hábitos, Debbie, de adoración y gratitud. Como te digo, un corazón agradecido es menos propenso al agotamiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy agradecida con mi granja, con mis animales, con lo que ya Dios me dio, yo voy a agradecerle a Dios por mi vaca, por mi oveja, por lo que fuera que me haya dado de los animales para yo atender mi granja. Voy a ser menos propensa al agotamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy con lo que me mandaron. Ahora, cuando yo agarro la vaca y el perro de otra persona y otra cosa que no va dentro de mi granja, pero señor, entonces yo voy a entrar, o sea, entras en un estado de agotamiento, estoy cansada, no quiero orar, o sea, y todo eso viene trayéndolo como eso. Y sobre todo, Debbie, y yo creo que esto es clave porque es algo también que he vivido y es practicar el contentamiento. Cuando yo no estoy contenta con mi heredad, con mi porción, con lo que Dios me ha dado, ahí viene la amargura. Entonces yo tengo que aceptar, Debbie, que yo no puedo hacerlo todo. Yo antes pensaba que yo podía hacerlo todo y que yo era Wonder Woman, como decía Susana, pero he tenido que aprender en que yo no puedo hacerlo todo y que Dios, más importante, Debbie, no me pide que lo haga. Que lo hagas. Dios no nos pide que hagamos todo. No, eso no es verdad. No, Dios te va a pedir lo que le ha puesto delante de ti, lo que le ha puesto en tu plato. Y de eso tú tienes que dar cuenta. Pero yo no puedo sentirme mal porque yo no puedo hacerlo todo, porque yo no puedo estar en toda, porque yo no puedo participar en todo. Dios no me está pidiendo que lo haga. A ninguna de nosotros. Entonces, si no aprendemos, Debbie, a descansar en Cristo, ¿sabes lo que va a pasar? Que vamos a terminar esclavizadas por esa productividad que el mundo nos ha querido vender. El verdadero descanso, Debbie, viene cuando yo confío en que Dios es suficiente y que Él está en control. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda. Me encanta. Y creo que es muy importante, como tú decías, ser intencionales en aplicarlo intencionalmente, porque muchas pueden descansar, por ejemplo, decir, bueno, yo acuesto a los niños a dormir y entonces voy a descansar leyendo un capítulo. Como que tienen esa idea, pero después acuestan al niño a dormir y se acuestan a ver las redes sociales o una serie. Y yo no digo que sí. Y yo no digo que esto está mal, pero puede ser que por el tipo de trabajo que haces, esto no te produzca descanso. No, el cerebro más bien se queda, mira. Sí. Entonces, que el Señor nos ayude a discernir y a aprender a descansar primero en Él, para que aprendiendo a descansar en Él podamos entonces descansar en otras áreas de nuestra vida. Y creo que es evidente, Yamel, que la sociedad nos empuja a hacer más y más y más y más. Escuché una vez que cuando se crearon los electrodomésticos, por ejemplo, las lavadoras, para no lavar a mano, era con esta idea de poder ayudar a tener más tiempo a las personas, o igual los teléfonos, ¿no?
La idea era poder ser de apoyo para las personas. Pero parece que entre más cosas nos añaden para facilitarnos la vida, más cosas tenemos que hacer y ya tenemos menos tiempo. Y pareciera que nos faltan horas en el día para hacer lo que tenemos que hacer. Porque nos ponemos un estándar que el mundo nos pone, no que la Biblia nos pone. Así y nos es. llenamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotras discernir, Yamel? Cuando estamos trabajando desde la gracia de Dios y cuando estamos simplemente respondiendo a la presión social, a los estándares del mundo que nos ponen más y más y más y más. ¿Cómo podemos discernir? Sí, Debbie, yo creo que un principio clave recordar es que el trabajo desde la gracia de Dios me produce paz. Pero desde la presión me produce ansiedad. Sí. Y eso es importante. Cristo nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y habla de que su yugo es fácil y ligera su carga. Sí. Si yo me encargo de lo que Dios ha puesto en mis manos, yo voy a tener paz. Yo voy a estar gozosa. Yo voy a estar tranquila. Ahora, cuando ya yo veo que yo estoy ansiosa, que no puedo dormir, que no esto, que no aquello, entonces hay algo que ver que yo he agregado aquí a mi ganado que no es. Y yo creo que obviamente cuando hacemos lo que estamos haciendo, cuando estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer, pues yo estoy clara en que es su voluntad y voy a estar ahí. Pero si yo termino drenado y si yo no tengo ni siquiera tiempo para tener comunión con Dios, ni con mi familia, y me está que entonces ya ahí hay que reevaluarlo. Era como yo decía, tú tienes que ver tus roles, quién eres, cuál es el orden de prioridad de las cosas. Entonces, yo creo que esa es una principal bandera roja y pide consejo. Si tú entiendes que tú no sabes, que no, mira, no entiendo, no veo, no sé qué cortar, pide consejo. O sea, habla con una hermana mayor en la fe que pueda guiarte, que pueda decirte, mira, quizás esto que estás haciendo no debes hacerlo. Y yo creo que otro indicador, David, también es, como dije, nuestra actitud. O sea, si yo no puedo parar, si yo creo que todo depende de mí, si yo pienso que si yo no voy se va a caer todo, entonces yo estoy siendo autosuficiente. Esa es una primera señal. Entonces ya yo no estoy confiando en Dios, sino en mí y en mi capacidad. Entonces, si yo descanso por el otro lado en que Dios tiene el control, en que bueno, o sea, hasta aquí es que yo más puedo hacer. Esto es lo que yo puedo hacer. Entonces, el Señor tiene que obrar. Entonces, ahí tú estás confiando en la gracia de Dios. Entonces, yo he hecho muchas veces ese ejemplo de no le metas la mano al arca. El que le metió la mano al arca murió. Créeme que Dios está más interesado en que su obra, en que su propósito se cumpla. No depende de mí, depende de Él. Yo no tengo que meterle la mano al arca. Yo tengo que ocuparme de mi granja y de lo que Dios me ha dado hasta donde yo puedo. Pero cuando yo creo que todo depende de mí y que si yo no estoy se cae, entonces eso es una señal de que tú estás confiando en ti y en tu autosuficiencia. Pienso en el ejemplo tan conocido de Marta y María, ¿no? Como la actitud que Marta tenía de hacer. Y en cambio María a los pies de Jesús. Los 3 ejemplos que tenemos de María en la Biblia son siempre a los pies de Jesús. Y Marta afanada, turbada, en lo suyo. Y lo mismo, no está mal estar en lo tuyo. El tema es cuando no estás a los pies del Señor también, ¿no? Y ya estamos por cerrar el programa y quisiera preguntarte, ¿cómo podemos evaluar si nuestra forma de administrar el tiempo y las responsabilidades que tenemos están alineadas con la gracia y la voluntad de Dios? Hablaste hace un momento de esa gracia, pero sí, ¿cómo podemos evaluar? Mira, David, tú mencionabas ahorita que hay tanta tecnología y tanta cosa y el celular te puede dar todas las herramientas que quieras. Tú puedes tener todo lo que tú quieras que te ofrezca la tecnología y hacer cursos y estos y 1, 2 y 3. Yo te puedo dar 1, 2 y 3, pero la clave va a estar siempre aquí, en la palabra de Dios. Y lo que tú decías, un cambio de perspectiva con respecto a una productividad va a venir por un cambio de actitud y un cambio de tu mente a través de la palabra de Dios. Esto es lo primero, es evaluar las cosas a través de la palabra de Dios. Y
tú puedes hacerte preguntas clave, por ejemplo. Yo estoy priorizando mis responsabilidades, las dadas por Dios, en vez de simplemente reaccionar a lo urgente. Retomando un poco, como yo decía, los roles. O sea, tú como mamá, ¿qué estás haciendo? O sea, Debbie está cumpliendo sus responsabilidades dadas por Dios como mamá, o simplemente tú estás reaccionando, o sea, en el día a día. Sí. Eso es lo primero que tú tienes que preguntarte a la luz de tus roles y la prioridad que tienen y que deben tener tus roles. Otra cosa es mi agenda. Mi agenda refleja un equilibrio entre trabajo, descanso y el servicio a otros. ¿Cómo está mi agenda? Como tú decías, o sea, está llena de una cantidad de cosas, pero ¿qué reflejan esas cosas? Sí. Estoy dejando tiempo, no dejando tiempo, estoy planificando tiempo para la comunión con Dios y la comunión y la vida en comunidad. Entonces, eso es importante. Si ella imagina y enfatiza que una agenda alineada con Dios empieza con este reconocimiento de que de mis roles, de mis actitudes, incluso de mi vocación, de mi carrera específica y la integración de metas teológicamente informadas, es decir, informadas por la palabra de Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Puedes buscar todas las apps que tú quieras. De nada te va a servir si nada de eso está informado por la palabra de Dios. Amén. Sí, son preguntas súper importantes que nos podemos hacer. Y tú acabas de mencionar la importancia de evaluar nuestra agenda. Y quiero preguntarte, ¿tú tienes un método que nos quieras compartir? ¿Un método práctico para evaluar nuestra agenda? Sí, yo a duras penas, así decía las pedradas, así también yo he aprendido. Y algo mucho que me ayuda es prácticas. Tú puedes pasarle 3 filtros a cada semana. Y recuerdo hace años cuando pues, yo estaba ahí en mi lucha, ¿no?, por la productividad. Recuerdo a alguien muy querida, un día me dijo, y me agarró en la iglesia y me lo dijo, planifica tiempos, incluso planifícate para fallar. Eso es por mi lucha con el perfeccionismo. Y yo, ¿qué? O sea, planifica hasta eso. Y yo decía, no, pero ¿cómo así? Lo he ido ahí. O sea, pero date hasta permiso para eso. Y cosas que tú puedes hacer, que es ver lo esencial. ¿Qué es lo esencial para la vida de Yamel? Bueno, yo estoy priorizando en esta semana mi relación con Dios, que es lo primero, y estoy evaluando mi llamado principal. Yo soy esposa. Tengo una casa. Lo estoy haciendo. Hay veces en que no lo hago. Hay veces en que sí. O sea, no se crean que aquí yo estoy diciendo que, uy, sí, yo siempre lo hago. No, se me pasa. O sea, entonces, pero son cosas que tengo que hacer. Otra cosa es lo importante. Ok, tú te puedes preguntar, ¿yo estoy dedicando tiempo a mi familia y a las relaciones que Dios me ha confiado? O sea, ¿qué rol está tomando mi familia? ¿O está haciendo mi familia siendo recíproca, o sea, recipiente de mi negligencia por otras cosas? Ojo ahí, que lo más importante es tu familia. Y por último, entonces, ok, ¿qué es lo urgente? Ahí entra lo urgente, porque sí, porque hay cosas que surgen. Entonces yo estoy reaccionando a las demandas del día a día sin evaluar si son realmente necesarias, porque no todo lo urgente necesariamente es urgente o necesario. Entonces muchas veces, Debbie, lo urgente me aleja de lo esencial. Entonces, algo que puede servir cuando tú te vayas a planificar, piensa, lo que necesito seguir haciendo son cosas que están alineadas a mi llamado. Pues tú no puedes olvidarte de Luca ni de Isabela. O sea, no puedes, claro, porque pues, imagínate. Entonces, igual yo no puedo olvidarme de Omar. No puedo. O sea, entonces eso es lo primero. Está alineado con mi llamado o con mis ganado, con mi oveja en mi trabajo. O sea, ver cuáles son mis animales de la semana. Entonces, y luego está lo que debo dejar de hacer. Hay actividades que lo que me va a hacer es que me va a agregar una carga innecesaria. No lo hago. Aprende a decir que no. No. Puede ser buena, pues sí, pero no. O sea, no. O sea, implica que entonces yo, o sea, tengo que sacar más tiempo del que no tengo. Entonces, no. Y lo que yo debo delegar o simplificar. Hay áreas que otras personas pueden hacerlo incluso mejor que yo. No puedo descansar en mi autosuficiencia. O que yo puedo hacer quizás de una manera más sencilla. Entonces yo creo que si aplicamos esto de ahora, podemos encontrar equilibrio y no vivimos como los bomberos respondiendo, apagando fuegos, que es el mundo el que los demanda. Súper bueno. Entonces, hermanas, 3 puntos principales que ya me mencionó: lo esencial,
lo importante y lo urgente. Y esto es dentro de tu agenda de la semana. Entonces, si muchas de ustedes ni eso tenían, si van haciendo conforme a lo que surja, creo que es bueno que nos detengamos y podamos pensar qué es esencial. Bueno, mi relación con el Señor. ¿Estoy siendo intencional en separar tiempo para el Señor? Después, ¿qué es lo importante? El tiempo, la familia, las relaciones que Dios nos ha confiado. Y por último, lo urgente. Sí. Creo que son puntos muy buenos, verdades muy buenas de las que hemos sido recordadas el día de hoy. Y el Señor nos ayude en su gracia a poder poner en práctica estas cosas que acabamos de ver al final para su gloria. Yamel, muchas gracias por este tiempo. Ha sido muy bueno. Gracias por la invitación. Quiero leer la verdad bíblica para que después cierres en oración. Uh-huh. La verdad bíblica está en Colosenses, capítulo 3, versículos 23 al 24, y se los voy a leer. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Seamos recordadas, hermanas, que nuestra productividad no debe estar guiada por la presión externa, ni por una necesidad de aprobación por quienes nos rodean, sino por una rendición total al Señor. Amén. Que esta semana podamos reflexionar y ajustar nuestra vida laboral, familiar, ministerial, lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, para vivir en el descanso y la dirección que solo el Evangelio nos da. Amén. ¿Oramos? Claro que sí, oremos. Uh-huh. Padre, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder hablar de esta productividad, Señor, y la productividad bíblica. Señor, ayúdanos a, como mujeres, podamos estar como María, Señor, siempre a tus pies, a los pies de ti, Señor, a tu palabra, que podamos empezar, Señor, a redefinir los roles que tú nos has dado, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos a la luz de tu palabra, y que mientras más estamos arraigadas a tu palabra, Señor, podamos ver frutos, Señor, pero los frutos que tú quieres que nosotras demos, los frutos que tú nos has llamado a dar, Señor, y que podamos caminar en las obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, y permite, Señor, que estas verdades tengan lugar y que sean enraizadas profundamente en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Hermanas, el libro recomendado para esta semana, sin duda, la palabra del Señor, que a través de ella seamos exhortadas, animadas, amén, retadas a caminar en el Señor y en la productividad que Cristo tiene determinada para nosotros en amén, nuestras vidas. Amén. Les amamos, nos vemos el próximo viernes. Bendiciones. Bye.